Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos con quienes están en el extranjero también. El Evangelio sana todas las cosas. Y hoy les voy a compartir la palabra con el título de Iglesia donde sobreabundan las aguas de vida. Hoy estamos celebrando los 36 años del establecimiento de nuestra iglesia y el día de hoy le damos gloria a Dios por esto. Y vamos a darle primero que todo un aplauso de alabanza para darle toda la gloria a Dios por este tiempo. Es Dios quien nos ha traído hasta acá, es Dios quien empezó las cosas y es Dios quien lo va a terminar. 성교라는 그런 큰 마치요 앞에 있던데 그런 것처럼 직사각형으로 되어서 선교라는 Ustedes han visto en diferentes lugares que está escrito visiones. 그런 기도 중에 그것이 딱 보여서 성교하라고 Cuando yo, hace muchos años yo vi esto no es misticismo ni nada de esto, pero hace muchos años cuando yo vi la palabra visiones escrito, yo dije, realmente el propósito de Dios es ese. Yo tomé eso como un pacto para mí y en Moncton empezamos nuestra iglesia. Y pareciera que hubiera sido hace unos días. Tal vez por eso es que no he envejecido mucho. 아버지가 일일 채소 싣고 니아가로 그렇게 길거리 다니며 장사하는 분이거든요. 그 부인은 밀고 그 남편은 끌고 그렇게 하루하루 일당을 하루하루 사는 분들이었는데 그 아들들이 잘 크고 성공을 해가지고 Hay unas personas que se fueron a Estados Unidos y ambos trabajaban. Ellos participaron en nuestra iglesia y se fueron a Estados Unidos y trabajaron, les fue muy bien, sus hijos crecieron y tuvieron mucho éxito y regresaron hace poco y cuando me vieron dijeron, pastor, pero está igual a cuando fundó la iglesia, no ha cambiado. Y yo les dije, no, claro que no. La verdad es que lo sentimos, yo también siento que es como si hubiera sido ayer y todo eso es porque realmente la gracia de Dios es nueva cada día es como un nuevo comienzo. Y la verdad es que mientras yo estaba en este camino pastoral en estos años en la iglesia, también es porque ustedes me han ayudado y me han apoyado mucho durante este tiempo. La verdad yo me pregunto si hay otra iglesia que tenga este tipo de unicidad que ustedes tienen. Aquí todos en el mundo ahorita la cantidad de personas que están en el Islam, los musulmanes, está creciendo la cantidad de creyentes. Y hay muchas naciones que ahora no están muy bien económicamente y están empezando a unirse al Islam. El cristianismo se mantiene exactamente igual. Y el budismo, por ejemplo, está disminuyendo. Pero los musulmanes siguen aumentando. Y ellos dan su vida, no les importa si mueren como mártires. Y de esta manera ellos han seguido avanzando. Y en medio de estas circunstancias, en medio de estas cosas que están pasando en la iglesia a nivel mundial, nuestra iglesia sigue reuniéndose, nuestra iglesia ha podido mantenerse en unidad, se reúnen 5, 6 horas, dan gloria a Dios. Y la verdad, yo sé que esto le agrada a Dios, realmente esto es una obra de arte hecha por el Señor. Digo, qué lindo y qué obediente es esta iglesia. Realmente esto es una obra de arte de Dios, no es Dios quien lo ha hecho.
Y es porque hemos hecho todo lo mejor delante de Dios y Dios ve el corazón. Dios no le interesan otras cosas, sino Él ve el corazón. Y cuando yo veo, me doy cuenta que todos ustedes son personas que están en mucho gozo y están muy bendecidos. Y en estos 36 años de fundación de la iglesia, yo como pastor principal, yo les digo, esto es gracias a Dios y gracias a nuestros creyentes. Nosotros el año pasado, cuando hicimos la devoción al templo, le dimos gloria a Dios a través de esto. Y la verdad, todas las iglesias decían cómo era posible que durante un tiempo de corona pudieran todos estar ofrendando para devocionar para la compra del templo. Muchas iglesias que durante el tiempo de corona tuvieron que cerrar las iglesias, tuvieron que buscar inmobiliarios para empezar a vender las iglesias. ¿Cómo fue posible? Mucha gente dice, ¿cómo fue posible que ustedes hayan hecho la devoción del templo en ese tiempo? Y fue que todos, siendo débiles, simplemente nos unimos delante del Señor y vimos el poder de Dios. Y vimos cómo nuestra iglesia fue usada para el propósito de Dios. Y yo por eso lloro todos los días. 하기까지 헌신한 가정들 한가위도 빠짐없이 이남실나라 5천조적 복음화에 쓰임받게 하여 주옵소서. Yo oro para que todas las personas que participaron de la devoción al templo, que todas, sin falta ni una, sean usados para la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus. Y ahora nosotros empezamos este año 2023. Y el Señor nos dio la palabra de que se poseerán las naciones como herencia. Amén. El Señor dijo, van a poseer las naciones como herencia. Y el Señor nos ha ido mostrando todo. Empezamos el primer viaje de misiones, la primera torre en Colombia. Y después el Señor empezó a abrir puertas en Pakistán, en Malasia, en India, en diferentes lugares. Y ahorita ustedes saben del misionero Chong-Sik. Él está en muchísimos lugares y está abriendo puertas en diferentes naciones. Y en la iglesia principal todos están sorprendidos de cómo se están abriendo puertas. Y hoy alguien de otra iglesia va para Pakistán y yo les dije, nuestro misionero Chang-Mun-Sik tiene puertas abiertas en Pakistán, entonces van a ir juntos. Y es un lugar donde los musulmanes son mayoría, sin embargo hay una pequeña cantidad cristiana. Y entonces hay una ciudad donde los cristianos tuvieron que separarse. Entonces hay una ciudad donde están todos los cristianos reunidos allí y allá también se está haciendo ministerio. Y son naciones donde rechazan y persiguen a los cristianos. Y hay muchos en las 5,000 tribus. Hay muchos lugares donde también rechazan el evangelio. Sin embargo, yo no sé dónde ni hasta cuándo el Señor va a usar esta iglesia. Pero nosotros sabemos que vamos a ser usados por Dios para la evangelización de estas naciones. Y yo espero que ustedes estén llenos de expectativas de ver cómo el Señor y cómo y cuándo nos va a usar el Señor para ir evangelizando estas naciones. Nosotros somos una iglesia establecida por Dios. ¿Quién es el Señor de esta iglesia? Es Cristo. Cristo dice, la iglesia es el cuerpo. De manera que la iglesia es una familia y nosotros somos una iglesia establecida para la evangelización de las naciones, para la evangelización y las misiones. Y si nosotros decimos esto en términos teológicos, es una iglesia que está establecida para participar en la historia de salvación. Sin embargo, hay muchas personas, incluso en esta iglesia, que están esperando, están distraídos en otras cosas, que están peleando los unos con los otros. Entonces es una lástima no poder llevar a cabo correctamente el cargo, la autoridad que Dios nos ha dado.
무기력한 정상 상태 그렇게 말합니다. Entonces, ¿y qué dice la Biblia? 정상 상태가 무슨 말입니까? Es estar en, 무기력한 것이 그냥 es no tener 자기들끼리 모여서 앉아 있는 것이 la fortaleza, es simplemente estar reunidos con las personas que con mi grupito y no estar concentrado en lo que está haciendo el Señor. 하나님의 지상 명령 관심 없어. O sea, hay personas que solo vienen a estar con sus amigos. 우리끼리 편안하게 잘 먹고 No 잘 hay 놀고 잘 interés, 놀자. que solo van a la iglesia para estar con sus amigos, pero no tienen ningún interés en el cambio de las naciones. 부담스러워. Porque es una carga, evangelizar se vuelve una carga, no, qué cansancio. Entonces, no quiero ir a hacer nada. 편하게 그러냐? No tengo que por qué estar hablando. 무기력한 것이 정상 상태. Entonces, estar en un estado espiritual incapaz. 영적으로 사명이 Nosotros tenemos que saber que tenemos una misión espiritual. 교회의 실상. Y la verdad es que esta actitud de incapacidad, de falta de atención al propósito de Dios, a la misión dada por Dios, es el estado de muchas iglesias. 우리가 세상에 당해 역공을 당해 이런 형국이에요 지금. 그래서 우리가 영적 정상 상태로 바꾸는. Por eso es importante que nosotros desafiemos en cambiar ese estado espiritual. La vida de fe es una vida de estar desafiando espiritualmente. En el momento en que pensamos que simplemente no queremos, que queremos estar como Satanás empieza a hacer lo que él quiere. Hay un pastor que se llama Juan Carlos Ortiz y él dice, la iglesia no es un crucero. No es donde la pasamos rico, estamos con nuestros amigos. Eso no es una iglesia. No es un crucero, sino es un barco de guerra. Hay muchas iglesias que están viviendo como si la iglesia fuera un crucero. Entonces acá estamos solamente entre nosotros y estamos bien nosotros. Pero cuando es así, la iglesia pierde la misión por la cual ha sido establecida. La iglesia tiene que volverse la iglesia, es correcto que la iglesia tiene que ser un festival, pero si nosotros nos confundimos esto con estar simplemente bien nosotros, perdemos la misión que ha sido dada, la misión por la que la iglesia es establecida. Nosotros tenemos que como iglesia tenemos que restaurar el disfrutar, el disfrutar, el estar con el Señor y tener influencia en nuestros campos, influencia en el exterior, para que haya restauración alrededor de nosotros, no solo el grupo de la iglesia. Entonces, ¿por qué enfatizamos la unidad, la unicidad? ¿Por qué decimos tenemos que ser uno? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ser uno? Cuando somos uno en el campo, podemos proclamar que Jesucristo ha solucionado todos los problemas y podemos restaurar el campo. Todas las personas que están afuera no tienen respuesta, empezando por desde los presidentes, desde las personas famosas, las personas que tienen éxito afuera. Ellos no tienen respuesta. Ellos simplemente están viviendo haciendo lo mejor que pueden, esforzándose mucho, pero no tienen respuesta. Y entonces cuando no pueden encontrar la respuesta se suicidan. Cuando no pueden encontrar la respuesta se empiezan a arrepentir de todo lo que han hecho. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, miren, esto no es la respuesta. Tienen todo y dicen, esto no es nada, por más. Hay personas que viven muchos años y todo. Hay personas demasiadas sin respuesta, demasiados años sin respuesta. Y hay mucha gente que vive como si fueran a vivir eternamente, como si no hubiera una vida eterna después, como si el tiempo en esta tierra fuera eterno. Nosotros tenemos que prepararnos todos los días.
Nosotros tenemos que vivir y saber que podemos dar todo por el Señor. Si morimos, realmente lo que sigue es el cielo. Entonces, podemos sin temor vivir dando todo por el Evangelio. Cuando una persona fallece, claro que cuando nosotros somos cristianos y una persona alrededor nuestra que fallece, claro que es triste, pero nosotros no tenemos que pasar meses y meses estar sufriendo, sino porque nosotros sabemos que ellos están con el Señor en el cielo. Y si una persona cerca a nosotros fallece sin conocer a Dios, tenemos que arrepentirnos porque fue porque nosotros nos quedamos callados. En el lenguaje original, la palabra evangelio significa evangelion. Y eso significa noticias de victoria en una guerra. Y esto que significa que nosotros ya tenemos la victoria en medio de Jesucristo. Y en el momento que nosotros proclamamos el nombre de Jesucristo, se establece el reino de Dios. Y esa es la misión que nosotros hemos recibido como iglesia. Esa es la misión que han recibido todas las iglesias. Porque las iglesias tienen ancianos, diaconisas. Diferentes líderes. Porque tenemos que establecer, influenciar espiritualmente y testificar, proclamar que Jesucristo ha solucionado todo. Si ustedes están comparándose con las personas del mundo, todo el tiempo no han podido recibir respuesta. Están viviendo una religión y no el verdadero evangelio. Nosotros somos personas que hemos recibido la visión de Dios y lo único que hay en nosotros es agradecimiento, estar conmovidos. Nosotros como Pablo tenemos que con denuedo y continuamente estar siguiendo proclamando el Evangelio, continuar ese libro de Hechos que empezó en la palabra, que nuestra vida continúe este libro de Hechos para que la obra de Dios siga siendo establecida como en la Biblia. Y tenemos que preguntarnos, ¿realmente mi vida está continuando el libro de Hechos, sí o no? Es importante que nosotros evaluemos esto en nuestras vidas y es importante como iglesia saber que la iglesia es el cielo en la tierra y que la iglesia es donde, como el título de hoy, sobreabundan las aguas de vida. Y en el momento que ustedes escuchen la palabra siempre tienen que decir, Dios me está hablando de esto a mí. Eso no es algo que Dios está diciendo para mi esposo, para mi esposa. No, es lo que Dios me está diciendo a mí. Y yo espero que todos los creyentes de esta iglesia puedan levantarse como una plataforma para la evangelización de las 237 naciones. Hoy que estamos conmemorando estos 36 años de la fundación de la iglesia. Primer punto, comunidad de solo Cristo. Vamos en el versículo hoy 40, del versículo de hoy, Ezequiel 47, es cuando el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de Babel. Y Dios, vamos a leer versículo 1 y 2. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El profeta Ezequías estaba viendo esta visión dada por el Señor y dice que en el umbral salía agua y que esa agua empezó a crecer hasta que se volvió como un río. Y después salió tanto que abrió un camino y empezaron las cosas que eran, todas las cosas que estaban muertas eran levantadas. Es decir, de esta agua traía restauración, eran aguas de vida. Y hay algo importante, y es de dónde vienen estas aguas de vida. Y en el
versículo de hoy dice que vienen del templo, del umbral del templo. Y aquí hay una verdad espiritual en esto. ¿Y quién es el centro del templo? Jesucristo. ¿Qué está diciendo esto? Las aguas de vida vienen de Jesucristo. Es decir, por medio de la palabra de Dios vienen las aguas de vida. Si nosotros vemos en Juan 7:37 al 38, Juan mismo dice, pues Jesús mismo dice esto. Y él dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el momento que nosotros recibimos la palabra, esa palabra entra en mí y toda la incredulidad, todo lo que está dentro de mí empieza a ser restaurado y ese gozo es restaurado en mí. 예수님이 바로 생명수의 근원이신 그리스도라는 것입니다. Y por eso Jesús, de Jesús salen esas aguas de estos ríos de agua viva. 하나님을 떠나 제 가운데 사단 종노릇 하다가 사단 심부름이나 하다가 Es decir, 12가지 영적 todos 문제 los seres humanos que estaban, por lo que pasó en Génesis 3, que estaban separados de Dios, que estaban caídos, que estaban en la maldición del pecado, como esclavos de Satanás, con esos dos estados espirituales del estar separado de Dios, llegó Jesucristo y venció, y de él esas aguas restauraron, rompiendo toda la maldición, abriendo un camino. 회복시켜 주셨다. 그것이 바로 Y eso es lo que hizo, el método del que pasó esto, fue la redención de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz son ríos de agua viva para nosotros. Por eso la palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre que derramó Jesucristo en la cruz debe correr sobre nosotros cada día. Y esa sangre me restaura a mí, esa sangre da vida, me da vida a mí. De manera que esa fue la manera, el método que usó Dios. Y fue que en la cruz Jesucristo nos redimió y tomó todos nuestros pecados, solucionó todos los pecados, nos redimió y resucitó. De manera que Jesucristo se volvió la única respuesta a todos los problemas que puede tener el hombre. Por eso nosotros no tenemos que estar mirando a la gente y buscar solución en las personas, sino primero ni en buscar soluciones en ningún lado, sino salir delante de Dios y buscar primeramente su reino y su justicia y saber que las otras cosas serán añadidas. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Ustedes tienen que decir, yo creo en Dios. Entonces ya cuando una persona sabe esto, ya no hay, ya cuando entendemos esto ya no hay problema. Venga lo que venga. Vengan leones, vengan osos a atacar, realmente no importa. Cuando nosotros estamos creyendo en este evangelio, no importa. Si nosotros tenemos a Cristo y seguimos sin poder dormir en las noches por la preocupación, estamos siendo engañados por Satanás. Entonces estamos creyéndole a Satanás y trasnochándonos en preocupación. Y todas estas cosas son cosas realmente introductorias, no son relevantes. Ustedes no están en el estándar, ustedes no tienen una autoridad, una posición en la que digan seguir buscando cosas materiales. Ustedes no están en un estatus para seguir preocupándose por cosas de este mundo. Sino sepan quiénes son ustedes en Cristo. 평양 말고 한번 보내줄까요? 어떻게 살고 있는지 지구촌에 유일하게 아싸 먹을 게 없어요. 굶어주고 하는 유일한 나라예요. 오직 따도 목숨을 Nosotros también tenemos que dar gracias. 예수 그리스도가 없기 때문에 없어요 거기는. 여기는 있고 거기는 없어. 그 하나입니다. 여기는 예수 있고 그 예수 없어. Nosotros hay una diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte y somos la misma nación. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí está Cristo y allá no. Aquí, como estamos viviendo hoy, la única razón es Jesucristo y es porque Jesús está con nosotros. Jesús está acá porque el Evangelio llegó acá. ¿Por qué? Porque quien ha solucionado todos los problemas está acá.
해결 못하니까 계속 문제 해결. allá en Corea del Norte siguen aguantando hambre. ¿Por qué? Porque no siguen aguantando hambre y no han podido recibir nada, no han podido crecer porque no tienen a Jesucristo. Vamos a ver al versículo 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 사람이 능히 건너지 못할 강이더라. 자, 에스겔 선지자는요. El profeta Ezequiel dice que 생명수가 흐르는 물속에 el varón lo llevó, 본문에 나오는 el varón lo llevó dentro de estas aguas. Y lo que la Biblia habla de los miles son alrededor de 500 metros. Y cuando él empezó a entrar, primero era hacia los tobillos, después hacia las rodillas, después dice que ya él no podía, ya le tocaba era nadar. ¿Y qué es esto? Que la gracia, el río de la gracia de Dios va aumentando. ¿Y qué nos muestra esto? Que no, es diferente. La vida de fe puede ser diferente. La vida de fe puede ser hasta los tobillos, hasta las rodillas, o podemos nadar en esta gracia. Cuando llega hasta nuestros tobillos es cuando ni siquiera nos interesa la salvación de nuestra familia, cuando nos interesa si ellos van al infierno o no. Y es importante que ustedes sepan en qué estándar, en qué nivel está su vida de fe en este momento. Yo estoy nadando en esta gracia de manera que no puedo ni siquiera caminar, sino que me toca nadar sobre esta gracia. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, tenemos que ir aumentando y aumentando nuestra vida de fe. Debemos ir creciendo. Y empezamos a tener diferentes, cuando también eso se ve también en la iglesia, cuando empezamos a tener diferentes posiciones. Y yo espero que todos ustedes pasen al último nivel, donde les toque nadar para poder mantenerse sobre eso, que sea la llenura del Espíritu Santo, y que ustedes tengan una vida de fe donde estén disfrutando la llenura del Espíritu Santo en cada momento. Hay muchas personas que vienen por primera vez a esta iglesia y dicen cómo pueden todos los creyentes de esa iglesia estar. Cuando hablan sobre la iglesia hay muchas cosas que dicen y siempre escriben cómo son todos tan amables, cómo pueden ser tan felices, cómo están siempre llenos de gozo. Es de las primeras cosas que las personas ven cuando llegan a esta iglesia, y es porque no importan nuestros estándares, no importa las cosas de acá, sino que estamos disfrutando del Evangelio. Amén. Si vemos en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús fue a un matrimonio y se acabó el vino, Jesús dijo: listo, traigan las aguas. Él pudo haber dicho: no, pero esto es otra casa porque me están diciendo que yo haga algo al respecto. Él dio abundantemente. ¿Por qué? Porque Jesús es en abundancia, y tenemos que saber que si el Señor nos dio salvación, Él lo dio en abundancia. Él todo lo hace en abundancia. Ese es el estándar de Dios, ese es el nivel en el que hace las cosas el Señor. Y nosotros tenemos que disfrutar de todo corazón, nadar en la gracia y en la salvación que nos ha dado el Señor. En Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
눈치 보면 지만 손해야. Ustedes no tienen por qué preocuparse. O hay algún hijo que le está diciendo, ay, pero es que a mí me da pena decirle esto a mi papá. Es que yo, esto a mi papá o aquello, no. Nosotros tenemos que disfrutar en abundancia el amor, la vida y la salvación que hay en el Señor. 눈치 보지 마시 바랍니다. Porque no pierdan 더 esto. 주세요, 더 주세요. Entonces puedes decirle, Señor, dame más gracia, dame más gracia, derrama más gracia sobre mi vida. 근데요, Amén. 에베소 3장 1절에 보면 하나님을 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 생각하는 것 더 넘치도록 능히 주신 분이야 그래요. El versículo dice que mucho más de lo que, mucho más abundantemente de lo que pedimos 더 o entendemos. 주옵소서. 100배로 Por eso podemos decir, Señor, dame más, úsame para la evangelización de las naciones. Que el departamento que tú me has encargado en esta iglesia sea aún más gracia tuya sobre ese departamento. 발목만 담고 있어. Pero a veces nosotros seguimos en el nivel de tener esto hasta los pies, hasta los tobillos. Y hay muchas personas que asisten a la iglesia y dicen, no, yo me mantengo hasta los tobillos. 이왕이면 수영한 게 안 나요. 햇빛이 내리 쬐는데 범사에 그리스도교까지 자라가시길 바랍니다. Espero que ustedes entren en los estándares de Dios. Hay un estudioso, un licenciado en la iglesia primitiva, y él decía, cuando nosotros entendemos una verdad, después de entender una verdad, tenemos que entender otra cosa, otra verdad. Y es que, aparte de la verdad, no hay ninguna otra verdad. Es decir, solo hay una verdad. ¿Qué significa esto? Que aparte de Jesucristo y la resurrección de Él, después de la cruz, no hay ninguna otra verdad. No hay salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro camino para el Padre. No hay vida fuera de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de mí no hay nada. No hay otra forma en la que podemos llegar al Padre. Tenemos que saber lo absoluto y lo único que es Jesucristo. Entonces, yo espero que todos ustedes entiendan esto y lleven a cabo la misión que les ha dado por Dios y que establezcan esa torre de solo Jesucristo, que sean una comunidad de solo Jesucristo. Segundo punto, plataforma de sanidad y restauración, versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad, vivirá todo lo que entrare en este río. Esta agua de vida que surgió, del umbral del templo, está restaurando todo lo que entra. Es una vida que trabaja para la sanidad y la restauración continuamente. Es como 하나님 말씀이에요. 믿으시기 바랍니다. 은혜를 받으면요, 여러분 다 치유됩니다. 은혜를 받으면 치유된다니까요. 예수님까지 내 믿음대로 될지어다. O sea, tenemos que saber que hemos recibido la palabra, tenemos que saber que creer en la palabra. El Señor dice, será de acuerdo a tu fe. Esta mujer venía diciendo en el momento que yo solo toque el borde de su manto. Había otra persona que dirá, y Jesús dijo, alguien me tocó, y todo el mundo le decía, Jesús, muchas personas te están tocando. Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado con fe. 그러니까 만졌다. 벌벌벌 떨고 있단 말이요.
너 믿음대로 될지어다. Y el Señor dijo, será de acuerdo a tu fe. 은혜 받으면 치유된 줄 믿으시 바랍니다. 은혜 받으면 회복이 돼요. En el momento que recibimos gracia, que creemos en la palabra, ahí vemos la obra de Dios. Si no estamos haciendo la obra de Dios, es porque no estamos recibiendo la gracia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en el momento que esta palabra viene, hay restauración y sanidad. De manera que en el momento que esta palabra entra a nosotros, hay restauración en nuestra vida. 부른 자마다 전한 자마다 되살아나게 되어 있다. 예수를 만나는 그 순간부터 De manera que desde el momento en el que conocemos a Jesús, toda esa vida que estaba en preocupación y en temor es completamente restaurada. 그래서 사단에 잡힌 무속인들, Por eso, las personas que siguen 인도하는 것입니다. 최전방이죠. 사실은 영적 싸움에서. Aferradas a las mentiras que Satanás les pone, las mentiras que Satanás da, no tienen nada que decirle a los no creyentes. 자살하려고 그랬는데, 근데 마지막 자살하려고 그랬는데 우리 집사님 표정 보더니 그 표정이 좀 심각하네요. 그 말을 한마디 듣고 그분 통해서 그냥 뭐 잠깐 갔다가 그 집사님 말씀 듣고 나왔다가 다시 찾아갔어요. Había una persona que se iba a suicidar y se encontró con un diácono de nuestra iglesia y el diácono vio la seriedad en el rostro de esa persona y habló con él un momento y esa persona después, esa misma persona buscó al diácono y ahora está asistiendo a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque encontró la respuesta. Nosotros tenemos que estar llenos de esta vida. Que en el momento que nosotros recibimos esta palabra, todo nuestro exterior cambia. La palabra dice que usa la palabra revivir. Dice que todas las cosas vivirán y el versículo original es rapa. Y eso significa, en el original significa como coser, como corregir. Y dice que todas las cosas que están dañadas, que están fuera de lo normal, vuelven a ser restauradas a lo normal, vuelven al diseño original. Este versículo en la Biblia se traduce muchas veces como sanidad o restauración, la palabra Rafa, como sanidad o restauración. Y Jehová es Jehová Rafa. Jehová es un Jehová que restaura, Jehová es un Jehová que sana. Todos los problemas de nuestra vida, es porque crean que todos los problemas de nuestra vida tienen solución en el momento que estamos delante de la sangre de Jesucristo. Y crean que ustedes ya han sido limpiados tanto espiritualmente como mentalmente como físicamente por la sangre de Cristo, y hay restauración en ustedes. Los bendigo para que reciban esto. Versículo 12: y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, que serán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Cuál es lo más importante? La palabra habla de que hay árboles frutales y abundancia de árboles frutales que hay a cada lado y que no faltará su fruto. Dice, continuamente da fruto. En el momento en que las aguas de vida fluyen por ahí, la obra de Dios se establece y hay vida y hay fruto, mucho fruto. Y en el momento en que nosotros recibimos esta vida de Dios, en el momento que estamos disfrutando la abundancia de la vida de Dios en nosotros, automáticamente se levanta ese testimonio que empieza a salvar y a dar fruto en los diferentes campos en los que estamos. Y esa es la misión que hemos recibido. Tenemos que, como iglesia, ser una plataforma de sanidad y restauración. Y tenemos que, ahorita las 237 naciones y 5,000 tribus están gritando, están clamando por auxilio, están clamando por la manifestación de Dios y están diciendo, sálvenos. Y nosotros que tenemos la vida de Jesucristo tenemos que ir a salvar a estas personas. Por eso nosotros como iglesia ahorita empezamos a hacer este funding, estamos uniendo recursos para poder seguir haciendo las misiones en las 237 naciones, y tenemos misioneros en muchas naciones, tenemos misioneros en muchos lugares, pero hay momentos en los que no les podemos ayudar.
Y yo nunca, yo después de que terminamos la devoción del templo, yo les prometí a ustedes, yo no voy a volver a hablar de dinero, ni les voy a volver a hablar de ofrendas, sino que eso ustedes lo hacen delante del Señor. Sin embargo, ahora los líderes, los ancianos, propusieron que empezáramos a organizar y como iglesia a unirnos para seguir apoyando las misiones en las 237 naciones, y yo no puedo decirles que no. Y yo espero que ustedes también participen de esto y experimenten la obra del Señor en medio de esto. Hay una historia de un misionero que estaba dando, de una iglesia que estaba enviando a un misionero, una iglesia ubicada en París, en Francia. Y entonces eran personas muy humildes y vino una persona muy humilde y dio una ofrenda muy grande. Y esta persona dijo lo siguiente: yo soy ciego. Pero entonces yo soy ciego y yo no necesito luz para ver. Entonces yo le pregunté a un amigo que gastaba en electricidad porque necesitaba la luz, ¿cuánto gastaba cada mes en eso? Como yo no lo necesito, yo empecé a guardar eso durante un año. Y yo ahorré todo lo que, porque no necesito la luz, ahorré todo lo que no gasto en eso. Y quiero darlo para las personas que espiritualmente no pueden ver, para que reciban de la verdadera luz de Cristo en sus vidas. Y yo espero que ustedes se levanten y disfruten esta verdadera respuesta y averigüen cómo el Señor los quiere usar a ustedes. ¿Cómo será la vida? ¿Cómo es la vida de las personas cuando reciban a Cristo? Soñemos con esto. Conclusión. Hay todos los profetas del Antiguo Testamento hablan las palabras que el Señor pone en ellos. Y Isaías se dice que es el profeta del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento él profetiza sobre la venida del Mesías. Jeremías dice que es el profeta de las lágrimas. Porque él... Y el profeta que nosotros vimos el día de hoy, Ezequiel, se le conoce como el profeta de la esperanza. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba bajo el poder de Babilonia y estaba viviendo bajo Babilonia, y recibieron restauración por parte de Dios, esperanza por parte de Dios. En Ezequiel primero, en Ezequiel 37, en el valle de los huesos secos, hay restauración que viene del Señor. Después está la visión de Ezequiel 40, que es la visión de la reconstrucción del templo, de la nueva Jerusalén y el nuevo templo. Y por último está la visión que vimos en el versículo el día de hoy, y que es de estos ríos de agua viva que fluyen del templo. Yo oro para que la iglesia, en este día que estamos conmemorando el aniversario número 36 de nuestra iglesia, nos levantemos como esa iglesia de la que fluyen ríos de agua viva para las naciones, hasta las 237 naciones, para las 5,000 tribus. Y que este evangelio que nosotros hemos recibido como comunidad lo disfrutemos, y por medio del evangelismo y de las misiones lo compartimos a los diferentes lugares y los diferentes campos. Yo los bendigo a todos los creyentes de la iglesia de Yewon para que tomen la misión que les ha sido dada por Dios en esta generación y que obtengan las naciones como herencia. Vamos a orar. Padre, oramos por todos los creyentes de la iglesia de Yewon, que damos gracias por traerlos a esta iglesia. Pedimos que todos ellos entiendan por qué son llamados por ti, porque están en este lugar, porque han escuchado esta palabra el día de hoy, y que sean usados para tu reino, que todos participen de las misiones, que participen del evangelismo, y que sepan y disfruten que el evangelio tiene el poder para salvar a todos, para salvarme a mí, para salvar a mi campo y a las naciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.